Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a este su programa Voces del Periodista del Club de Periodistas de México, este programa que conduce, que dirige, que organiza nuestra querida amiga Celeste Sáenz de Miera, momentáneamente aquí en sus pantallas Juan Ramón Jiménez. Y amigos, bienvenidos también a esta hermosa, gigantesca Ciudad de México, en este día que amanece casi como Londres, fresco, lluvioso, y pues hermosa la ciudad. Desafortunadamente para todos nosotros, pues una clase política que hemos dicho, hemos escrito, no nos cansaremos de decir, una clase política de tipo Frankenstein, horrenda. Y esa clase política que no responde, y este es el tema de hoy, que no responde con nada a toda la crítica racial que ha desatado el señor Donald Trump, hasta el momento precandidato oficial del Partido Republicano de los Estados Unidos. Este personaje, este magnate inmobiliario, pues ha dedicado esta plataforma política a denigrar a nuestro país, a México. Y por lo tanto, en este mes de la patria, pues estamos retomando ese espíritu nacionalista que no lo vemos, insistimos, por ningún lado, en donde realmente lo que hemos visto más bien es una subyugación, una sublimación sobre una confrontación que debería ser del gobierno federal para pedir al señor Trump disculpas. No ha habido por parte del Congreso y por parte del Senado, que es el encargado de Relaciones Internacionales del gobierno mexicano, una respuesta contundente a los dichos y a las insinuaciones raciales más que peligrosas en estos momentos. Peligrosas porque sabemos bien que es una campaña o pre-campaña presidencial en Estados Unidos. Los que conocemos o pretendemos conocer bien Estados Unidos sabemos que estos juegos se dan continuamente, pero en este caso México ha sido el chivo expiatorio y parece ser que va a ser el punto central del debate presidencial en los Estados Unidos. Entonces, cuando México ya está en el debate, aunque sea prepresidencial, pero son las primarias en Estados Unidos, pues tenemos que responder los mexicanos. Y si no responde el gobierno, y no responden los partidos, si no responden los personajes, bueno, la sociedad civil organizada, los académicos como el que está en sus pantallas, pues creemos que estamos en la posibilidad de reclamar el derecho de participar también en estos juegos políticos en los Estados Unidos. Y para ello, en lo personal y grupal, estamos trabajando desde hace buen rato en una posible demanda penal contra el señor Donald Trump. Yo soy economista, pero nuestro grupo de acción ciudadana, que estamos reunidos cada lunes en la Ciudad de México y que tenemos más de 10 años de trabajar sobre estos temas, nuestro grupo se llama Constitución y República, hemos hablado con los abogados de nivel de la Facultad de Derecho de la UNAM y hemos llegado a la conclusión de que es necesario levantar esta demanda penal, como una parte de la sociedad civil que sí considera que debe responder a este señor Donald Trump. ¿Y por qué penal? Pues porque está generando un daño moral al pueblo de México, incluidos los 120 millones de mexicanos que vivimos en nuestro país y a los 40 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos. De esos mexicanos que viven en Estados Unidos son aproximadamente 10 millones de mexicoamericanos o Mex-Americans, como les gusta que les llamen, o otros 10 millones de
con residencia permanente, green card, que no quieren nacionalizarse, simplemente quieren ir a trabajar legalmente a Estados Unidos, y 20 millones de mexicanos que están ilegales prácticamente en los Estados Unidos. Entonces, este es un reto que nos hemos propuesto, Constitución y República, en lo personal como académico en la universidad, el retomar en este mes de la patria este posicionamiento firme, duro, contra el señor Trump. No importa que las autoridades federales escondan la cabeza, que el Congreso voltee a un lado, que los partidos políticos sigan en sus luchas internas, que la sociedad misma esté apática, distraída sobre todo y en la sobrevivencia de este país, porque con estas políticas económicas son verdaderamente desastrosas para las clases medias, para las clases trabajadoras, para las clases pensantes. Y entonces lo que vamos a plantear en el fondo es la discusión sobre el modelo económico. Este modelo económico que nos ha sido implementado y implantado desde 1982 en este país, que no nos ha generado nada de crecimiento, y el crecimiento, como economistas se lo decimos, el crecimiento se mide en el poder adquisitivo de la moneda. Si tomamos las estadísticas del Fondo Monetario Internacional del año de 1952 a 1982, el poder adquisitivo del peso mexicano fue de 850%. Es como mide el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial el poder de las monedas. No lo mide en base a devaluaciones, a tasas de inflación, etcétera, sino en el poder adquisitivo que tenga una moneda. Entonces, del 52 al 82, el poder adquisitivo del peso mexicano fue de 850%, con estadísticas del Fondo Monetario Internacional. A partir del 82 hasta la fecha, el peso mexicano ha perdido competitividad, ha perdido poder adquisitivo y el resultado ha sido negativo, 150% de devaluación de poder adquisitivo del peso mexicano. Es decir, en los años del nacionalismo económico fue 850, en los años del liberalismo económico o de la globalización ha sido pérdida de poder adquisitivo de 150%. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo nacionalista es el modelo que ha triunfado sobre el modelo globalizador. Y por lo tanto, por eso estamos hablando de un nacionalismo, de rescatar nuestro nacionalismo en los términos modernos, no obsoletos, no antiguos, sino en los términos modernos, para darle una batalla a este personaje, pero también al modelo económico, porque el modelo económico es el que nos ha empobrecido, y no solamente económicamente, sino moralmente. No hay ética en los partidos políticos, no hay ética en el gobierno federal, no hay ética en las empresas. Entonces hemos perdido mucho y por lo tanto no vemos un aglutinamiento alrededor de la defensa del país, como es en este caso la defensa de México, en base a las injurias, en base a los denuestos, en base a las locuras que ha estado hablando este señor Donald Trump sobre México, donde nos cataloga como un país paria, como un país lleno de violadores, como un país lleno de asesinos, como un país lleno de corruptos, como un país lleno de ineptos, que sí lo son, pero son una parte del gobierno federal, una parte de los partidos, una parte de la sociedad civil. No queremos decir toda porque entraríamos en el juego del señor Trump y no queremos entrar en el juego. Queremos entrar en la dinámica del debate, del debate presidencial en los Estados Unidos. Por eso estamos planteando esta demanda, que esta demanda se va a replicar casi de inmediato en la ciudad de Chicago y probablemente estamos hablando con las comunidades de San Antonio, con la comunidad de Houston, con la de Los Ángeles, la de Nueva York, para hacer un frente común, toda la nación mexicana, la que está de este lado y la que está de aquel lado, para detener esta embestida de estos grupos alrededor del señor Trump, de las que seguiremos hablando, que prácticamente pues, nos están generando un daño moral. Es decir, el mexicano que quiere salir en este momento es visto como asesino, como paria, como narcotraficante, como lo peor de este mundo. Y eso no es cierto, lo sabemos nosotros, sabemos que en este país hay gente muy buena, gente muy trabajadora, gente honesta, gente con un valor civil que pocas veces se ve en otras partes del mundo. Así lo dice la historia,
Así está la historia de México. Y bueno, vamos a seguir platicando con ustedes de esta temática que consideramos en estos momentos que es la necesaria para plantearlo como un académico lo está haciendo en sus clases, como un periodista lo está haciendo en estas pantallas, como alguien de la sociedad civil que se indigna de que nos insulten y que no podamos responder frente a esos insultos como país. Pues amigos, vamos a un primer corte y continuamos en este su programa Voces del Periodista, este programa que conduce nuestra querida amiga Celeste Sáenz de Miera. Continuamos en este su programa Voces del Periodista del Club de Periodistas de México. Insistimos, este programa que conduce nuestra querida Celeste Sáenz de Miera, que como sabemos siempre anda ocupada tratando de obtener información, temas nuevos, algo que siga llamando la atención en estas informaciones que continuamente damos. En estos momentos, coyunturalmente, estamos aquí en pantalla a Juan Ramón Jiménez, profesor de Economía en la UNAM. Tenemos 20 años, imagínese usted, de impartir la materia de Economía. Y todavía nos damos el tiempo para venir aquí a discutir sobre un personaje que pues los caricaturistas y los medios no consideran importante o trascendente. Pero nosotros sí consideramos importante y demasiado trascendente a este personaje. ¿Por qué? Porque la historia, siempre la historia, la madre de las ciencias sociales. La historia nos dice que Hitler nació de forma similar. Para muchos en aquella época, si hubiera oportunidad de tener las caricaturas de Hitler en aquellos años, pues veríamos que era considerado un payaso, era considerado un agente intrascendente, y ya vimos la trascendencia de lo que hizo, una trascendencia verdaderamente bestial. Ha sido como el hombre más peligroso que ha tenido la humanidad en las épocas recientes, y pues el hecho es que por ese mismo detalle no podemos perder de vista a este personaje que están haciendo ya mediáticamente, tiene un poder increíble,
en los medios considerados de derecha o de ultraderecha en los Estados Unidos. Imagínense que el Ku Klux Klan lo acaba de poner como el héroe, o sea, para Estados Unidos. Y recuerdo mucho esto, ahorita que hablo del Ku Klux Klan, abro un pequeño paréntesis para decirles que nuestros amigos de Chicago nos acaban de comentar que están tratando de rescatar cerca de 20 murales que están en la Casa Aztlán de Chicago, y que un personaje que se vino a plantear acá en México como defensor de la comunidad mexicana, porque desafortunadamente tenemos que entrar a esos temas, un personaje, Carlos Arango, vino a decir que él era el representante de la comunidad mexicana en Chicago, etcétera, etcétera, pero ese personaje era el encargado de Casa Aztlán, la hipoteca, y la pierde la hipoteca y se queda con el dinero, una enorme cantidad de dinero, cerca de $500,000. Entonces vienen a México y pues embarran a los mexicanos, porque parece que nadie conoce ni México ni la comunidad mexicana de Estados Unidos. El hecho es que esos murales están desde los años 20-30 en la Casa Aztlán y vienen desde la persecución que los Ku Klux Klan hacían de los migrantes mexicanos. Entonces, rescatar esos murales es rescatar la memoria histórica de la clase trabajadora, de los migrantes que se van a Estados Unidos, esos migrantes que Donald Trump denigra. Entonces es importante en este momento lanzar desde estas pantallas, pues buscar el apoyo de las comunidades, organizaciones o aquellos que dicen defienden a los migrantes o quieren a los migrantes. Es el momento de demostrar, rescatar esos 20 murales de la memoria histórica de esa migración a la ciudad de Chicago, una ciudad inhóspita, con un clima difícil, con un clima de 20 bajo cero en invierno. Entonces es verdaderamente interesante esta temática como coyuntura de decirles que sí estamos enterados, que estamos muy enterados de lo que están haciendo nuestra comunidad mexicana en Chicago, al menos. La de Nueva York está también tratando de moverse, están investigando si las torres Trump de Chicago y Nueva York están a nombre del personaje, porque si están a nombre del personaje, pues si levantamos ámpula con esta demanda, pues vamos a tratar de embargarle esas dos torres, la de Nueva York y la de Chicago. Entonces es necesario que estemos unidos en este momento, pero también denostando a los personajes que se quieren luego llamar coloquialmente, se quieren colgar de estos eventos y que realmente han sido nefastos, pésimos para nuestras comunidades en los Estados Unidos y no se diga para las comunidades en México. Entonces el señor Trump, con un pequeño perfil, él es de Brooklyn, Nueva York. Desde jovenzuelo, mozalbete, en la high school, él era un tipo peleonero, lo sigue siendo, y en un momento determinado no le gustaba la música de su profesor de música que tenía de descendencia judía, y se levantó en clase y le rompió la quijada. Con eso pueden ver ustedes el perfil de este personaje, o sea que puede cometer, si llegase a la presidencia, y verdaderamente estamos preocupados de que eso llegase a suceder. La gente dice que no va a llegar, pero pues en estas eventualidades, la historia nos dice que Hitler no tenía posibilidad de ser el canciller o primer ministro en la Alemania nazi, y así fue, llegó rápidamente al poder. ¿Por qué? Porque las ultraderechas no respetan resultados democráticos. Las ultraderechas llegan al poder y una vez en el poder empiezan a perseguir a las grandes minorías, en este caso la minoría mexicana. Ya lo han anunciado muchas veces, van a ser deportados cerca de 11, 12 millones de mexicanos. El mismo presidente, que es democrático en cierto sentido para el pueblo norteamericano, Barack Obama, pues ha deportado 190,000 niños a la frontera con México. Y alguien se impactó, algún organismo, alguna sociedad, el DIF que dice que defiende a los niños, o la UNICEF de la ONU, se preocupó por esos 190,000 niños que fueron arrojados a las fronteras. Pues nadie, ni siquiera la iglesia se preocupó por esos 190,000 niños. Ahora nos están diciendo las nuevas estadísticas que pues son cerca de 3,500 niños que están deportando casi diariamente este presidente demócrata, Barack Obama.
Entonces imagínense si la ultraderecha a través de Donald Trump llega al poder, pues sí, yo creo que sí va a ser esas masivas deportaciones que dicen, es que el mexicano es el que mueve la economía popular en los Estados Unidos. Sí, es cierto, pero que en un momento determinado se lanzara sobre el pueblo de México, sobre los ilegales, el daño es brutal para la economía de México, o sea, esto sería tremendo y hay muchas poblaciones que estarían dispuestos a sustituir a los trabajadores mexicanos, sobre todo las asiáticas que están creciendo muy fuerte en los Estados Unidos. Entonces no nos vayamos con esas fintas de que un día sin mexicanos y que la economía de Estados Unidos se va a caer. No, la economía, si ellos la manejan como pienso que la ultraderecha la puede manejar, el mexicano puede ser materia desechable prácticamente, y el problema sería grave, muy grave para el país. Si no resolvemos los problemas medulares ahorita, pues sí, no vamos a resolver el problema de 11 millones de mexicanos que se nos vienen encima y muchos de ellos centroamericanos. Entonces aquí México se convertiría en un infierno, que ya lo es en muchas regiones del país, pero aquí sería en tamaños apocalípticos. Entonces creo que no debemos menospreciar al señor Trump y sus políticas, prácticamente podríamos llamarlas duramente, como él las está planteando, son de exterminio. O sea, los nazis así pensaron sobre las minorías y la historia lo demuestra. O sea, se fueron a exterminar. Entonces hay un libro, inclusive para aquellos que duden de mis palabras, hay un libro que se llama Mexifornia, escrito por el profesor Hansen, que era asesor de Schwarzenegger en el estado de California, asesor económico, era el director de asesoría económica. Entonces en ese libro Mexifornia habla de las 3 estrategias que había que tomar el estado de California contra la población mexicana. Una, deportaciones masivas. La segunda, campos de concentración. Y la tercera, exterminio. O sea, si ya está escrito y está analizado por, valga la redundancia, por analistas, por economistas que ya han estado en el poder, pues, ¿qué podemos esperar? O sea, hay que preocuparse, hay que entender las problemáticas y hay que entender que estos procesos que se han denominado fascistas están sacando la cabeza en los Estados Unidos. Ya la han sacado varias veces. Primero fue contra la comunidad negra y la comunidad afroamericana. Prácticamente los detuvo. Martin Luther King, que acaba de cumplir onomástico sobre ese gigantesco, hermoso discurso que dio en Washington, prácticamente nos demuestra que la comunidad de color, la afroamericana, logró, en base a la lucha de derechos humanos, de derechos civiles en los Estados Unidos, detener el fascismo que ya estaba en los Estados Unidos. Pero ahora pues la comunidad afro se ha mostrado un poco compacta con el problema de los mexicanos, y esto es un problema que tenemos nosotros, que tenemos que atacar nosotros y tenemos que resolver nosotros. Pero vamos a un segundo corte y continuamos en estas pantallas. Juan Ramón Jiménez.
Continuamos en estas pantallas a Juan Ramón Jiménez en este su programa Voces del Periodista del Club de Periodistas de México, este programa que conduce Celeste Sainz de Miera. Mandamos un saludo a Celestita, a Maurice, a Maribel, aquí a los compañeros que están atrás de nosotros, que siempre nos ayudan a que todo salga bien aquí en pantalla, a Tere García, que está por allá, por apoyarnos en estas ondas de las pantallas que ustedes ven. En fin, a todos nuestros amigos, a mis alumnos de la UNAM, que los vamos a ver en clase y que vamos a platicar sobre este tema. Es un tema también económico, como decía yo. ¿Y qué hacemos para meternos en la política norteamericana? Pues obviamente lo que estamos planteando. En este momento hay otro precandidato, en este caso del Partido Demócrata, Bernie Sanders, que es senador por el estado de Vermont, que acaba de dar un discurso bellísimo en términos políticos, en términos de la defensa de las comunidades, no solamente las mexicanas, sino la variada gama de comunidades que hay en los Estados Unidos. Bernie Sanders, frente al pleno del Partido Demócrata, frente al pleno, insisto, del Partido Demócrata, acaba de decir: es el momento en que la juventud se debe levantar contra el establecimiento, contra el establishment. Esas son palabras de Bernie Sanders. Él dice: es el momento en que las clases trabajadoras, las clases universitarias, las clases pensantes de Estados Unidos deben derrocar este sistema injusto que está en los Estados Unidos. Esas son palabras de él, que está en su discurso, que está en YouTube. Entonces, aparte le está planteando, es el momento también de que el salario mínimo en los Estados Unidos llegue de $10 a $15 la hora. Es un movimiento que va a jalar mucha gente. Y luego lo que acaba de plantear de nuevo es también el momento de grabar a Wall Street. Es el momento de grabar a la especulación y que esos dineros que se recauden de grabar a la especulación vayan para apoyar a los jóvenes universitarios, para que no se preocupen de las deudas que tienen con los bancos para pagar sus colegiaturas, las cuales serían liquidadas totalmente con este impuesto a la especulación. Entonces, desde estos momentos ya estamos en estas pantallas apoyando a este precandidato senador por Vermont, Bernie Sanders, que trae congruencia en sus palabras. Toda su vida que ha estado en el sector político ha sido congruente con lo que dice. Y debemos retomarlo y actualizarlo nosotros en México, porque si somos socios del Tratado de Libre Comercio, del TALCANO o NAFTA, como se dice en inglés, pues es el momento de adoptar y adaptar las ideas de Bernie Sanders a México. Es decir, que todo el Tratado de Libre Comercio, Canadá, Estados Unidos y México, tengan como salario mínimo $10 la hora. Esa es la propuesta que estamos tratando de rescatar en esta demanda que le vamos a afincar a Donald Trump, de que es necesario que exista poder adquisitivo en las clases trabajadoras en México, para que la gente no emigre a los Estados Unidos, para que no sean allá explotados, denigrados, discriminados. Entonces es necesario que tengamos... Entonces, ¿para qué firmamos un tratado de libre comercio si no planteamos lo mismo que está planteando el senador Bernie Sanders? Creo que esas son las luchas que tenemos que dar en Estados Unidos, tenemos que dar en México, porque esas son las verdaderas luchas económicas, las luchas liberadoras, las luchas que van a favor de las clases trabajadoras, a favor de las clases pensantes, a favor de las clases progresistas, a favor de lo positivo que pueda tener una economía, un país. Entonces, tenemos que meternos en la dinámica, en la polémica de los Estados Unidos, porque ellos metieron a México en la polémica, no porque nosotros lo estemos metiendo. Ellos pusieron a México adentro. Entonces es el momento de replicar, es el momento de cuestionar, es el momento de aplaudir inclusive a periodistas como Jorge Ramos Ábalos, un valiente periodista mexicano que se atrevió a confrontar abierta y totalmente a Donald Trump recientemente. Ustedes lo saben perfectamente, y Jorge Ramos se ha convertido en un ícono para las comunidades mexicanas en los Estados Unidos, y hay que apoyarlo desde el Club de Periodistas, hay que apoyarlo desde cualquier foro, porque está dando la batalla adentro,
Es muy cómodo dar la batalla afuera, desde México. Es demasiado cómodo. Pero dar la batalla adentro, eso es lo complicado, eso es lo difícil. Por eso esta demanda penal que estamos tratando de desarrollar y que ojalá se vaya a todos los medios, sobre todo los medios cibernéticos, a las redes sociales, es importante para nosotros para demostrar, por un lado, que si legalmente nos van a hacer caso aquí en México, pues nos vamos sobre el presidente de la República, nos vamos sobre el Congreso, nos vamos sobre los partidos políticos. Es decir, ¿dónde está la verdadera defensa de México en estos tiempos de la globalización? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Cómo lo están planteando? El Mesías de los pobres, Andrés Manuel. ¿Dónde estás, Andrés Manuel? ¿Por qué cuando vas a Washington y le das la mano a Dimitri Negroponte no lo quieres demostrar acá en México? ¿Por qué? ¿Quién es Dimitri Negroponte? Pues es el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores de la Fundación Rockefeller. Es el hombre más poderoso del universo, David Rockefeller. Entonces, ¿a qué va Andrés Manuel? ¿A qué fue Peña Nieto a Washington en el 2012? Y bien vestidos, bien arregladitos, bien portaditos. O sea, es el momento de decirle a la sociedad mexicana que hay que despertar el sentimiento de defensa del país, de México, de nuestro país, pero también dentro de Estados Unidos dar la batalla política, dar la batalla jurídica, dar la batalla social. Es el momento de retomar, por ejemplo, las ideas de este precandidato socialista Bernie Sanders, que probablemente no llegue, pero va a despertar mucho apoyo en el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Y entonces, en caso de que Bernie Sanders no llegue, pues va a entrar el vicepresidente Joseph Biden y va a entrar probablemente la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren. Entonces van a entrar las gentes positivas de Estados Unidos, pero no podemos apoyar, no podemos cruzarnos de brazo cuando las gentes negativas como Donald Trump, que atrás pueden desencadenar, entiéndalo perfectamente, pueden desencadenar una guerra racial que es peligrosa entre México y los Estados Unidos. Entonces hay que detener esas locuras mediáticas de Donald Trump. El precandidato Jeb Bush, que está casado con una mexicana, ni siquiera ha respondido. Dijo unas cosas ahí, no, pues es que el hombre habla y se contradice. Esa no es una respuesta real. Si su mujer es mexicana o de sangre mexicana, debió de haber respondido verdaderamente como se pudiera haber respondido aquí en México, pero aquí vemos también que hay mucha tibieza, hay mucha indiferencia, hay mucha pasividad de la sociedad para tratar de defender a México, sobre todo en una situación difícil. Piensen ustedes, si llega Donald Trump a la presidencia, pues México va a ser totalmente acabado económicamente. Él dice que va a gravar los automóviles que se exportan en un 35%, que va a detener todo el tráfico de mercaderías, que va a suspender el Tratado de Libre Comercio. Sería una hecatombe, una verdadera hecatombe económica para nuestro país si nosotros permitimos el acceso y la llegada de Donald Trump. Inclusive otras comunidades se han acercado a platicar con nosotros muy recientemente. La comunidad afro, que tenemos buenas conexiones allá en Chicago con la comunidad afroamericana, y dice, ¿por qué no responde ningún líder mexicano? ¿Por qué Maduro es el que está respondiendo por el presidente Maduro de Venezuela? Que lo aplaudimos, que responda por México. Quien se mete con México se mete con Venezuela, dijo el presidente Maduro. Pero ¿cuándo vemos un personaje acá en México? ¿Un gobernador? ¿Un senador? ¿Alguien que responda por nuestro país? Pues no lo vemos. Prácticamente lo que estamos viendo es una indiferencia, apatía, voltear para los lados, hablar de otros temas, ser indiferentes a la verdadera defensa en los tiempos de la globalización de este México que, insisto, tiene 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. No es cualquier cosa, ningún país del mundo tiene esa población tan enorme adentro de los Estados Unidos. ¿Qué decía el profesor Samuel Huntington? Que en el último libro, el extinto profesor Samuel Huntington, en su último libro, ¿Quiénes somos?, planteaba que los mexicanos eran un peligro para los Estados Unidos. Eso es lo que está renovando y renaciendo en Donald Trump. Esas teorías de Huntington, que fue el que desató la guerra de la civilización, en la guerra de las religiones, que es lo que estamos viviendo en el mundo,
y que verdaderamente nos afecta a nosotros mexicanos. Vamos a un corte y continuamos en estas pantallas con Ramón Jiménez. Pues vamos al último bloque de este programa Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México. Insistimos, este programa que dirige, coordina Celeste Sainz de Miera, que agradecemos nos ceda estas pantallas para explicarles a ustedes este asunto tan polémico, tan difícil para abordar para los mexicanos en estos tiempos de la globalización, de la modernidad. Y pues estamos aquí, Juan Ramón Jiménez, platicándoles de esta situación que estamos viviendo en estos tiempos. Es una coyuntura electoral o preelectoral, pero nos afecta directamente, nos afecta a nuestras comunidades, nuestras familias que tenemos en Estados Unidos, y sobre todo hay que entender la parte económica. La parte económica es para mí medular, porque lo económico determina lo político. Y si Estados Unidos está teniendo una crisis profunda en sus raíces, ¿de dónde viene la crisis? ¿O por qué es este posicionamiento del señor Trump? Pues prácticamente por el grupo tejano de Dallas, que es el que lo está apoyando, financieramente lo está apoyando. Él es rico por naturaleza. La revista Forbes dice que tiene alrededor de unos 4,000, 5,000 millones de dólares. O sea que si le metemos una demanda y la ganamos en los tribunales mexicanos y norteamericanos, pues será sobre una cantidad mínima. O sea, como diría alguien coloquialmente, es un pelo de gato para Donald Trump. Pero es un muro de dignidad que tenemos que levantar los mexicanos. No es un muro de tortilla, es un muro de dignidad que tenemos que levantar los mexicanos frente a esta indignidad que ha mostrado el personaje, apoyado por estos grupos tejanos. ¿Y por qué Texas? Porque lo hemos comentado aquí en este programa, Voces del Periodista, lo hemos escrito en la revista del Club de Periodistas, porque hay una guerra no declarada entre Arabia Saudita y Texas, una guerra energética,
Y esa guerra energética está haciendo que caigan los precios del gas shale a $30 el barril aproximadamente. Entonces esos efectos están quebrando al estado de Texas, el estado más poderoso que tiene Estados Unidos. Antes era California, hoy es Texas por el petróleo, los energéticos, los minerales, lo que ustedes quieran. Pero el grupo tejano, si caen los precios a $30 o caen más abajo de los $30, pues empiezan los problemas en Texas. Y nosotros tenemos frontera con Texas. Los grandes yacimientos de petróleo y gas shale están en la frontera de Coahuila con Tamaulipas y Nuevo León. Entonces, esa es parte de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Y entonces, ¿a quién se entregarían esos yacimientos de gas shale? Pues se entregarían básicamente a los grupos tejanos. Esos grupos tejanos que están perfectamente identificados con los grupos fronterizos de Monterrey, de Saltillo, de Monclova, de Nuevo Laredo, de Tampico. Entonces, ese es también el peligro que nosotros estamos sintiendo ya en nuestra frontera y sobre todo en regiones escasas de agua como son el noreste de México. Auméntenle ustedes que ahí en esa zona están las grandes inversiones del Grupo Modelo, por ejemplo, que tiene la planta cervecera más grande del mundo, está a punto de concluirse el próximo año, y que esa planta cervecera más grande del mundo, pues prácticamente está la matriz de esa planta que está en Coahuila, en Piedras Negras, Coahuila, pues la matriz está en Chicago. Entonces ahí están confrontando los intereses de Chicago con los de Texas. Y nosotros acá en México pues estamos distraídos por otras cosas y no estamos viendo nuestras riquezas cómo se están planteando en este momento. Entonces, esas conexiones que hay entre la frontera tejana, la frontera mexicana, los discursos incendiarios, raciales que pueden generar una guerra racial, son peligrosos. Son peligrosos porque, insisto, la comunidad afro ya nos avisó y la comunidad judía también nos ha dicho, cuenten con nuestro apoyo porque sabemos perfectamente, históricamente, que después de las minorías siguen los grupos judíos. Entonces, no es un personaje cualquiera, no es un personaje inflado, no es un personaje payaso, no es un personaje peligroso para la humanidad completa el que este señor llegase a hacerse de la presidencia de los Estados Unidos. Verdaderamente sería pues una hecatombe para el resto del mundo. Entonces es momento de los mexicanos conscientes, como nos preciamos ser nosotros, como nuestro grupo Constitución y República, como muchos grupos, ustedes aquí en Voces del Periodista, en el Club de Periodistas, hay gentes muy conscientes, nobles, distinguidas en muchos aspectos, pero es el momento de hacer un bloque, un frente común para tratar de detener este monstruo que sería peor que Hitler, porque Hitler acabó con media Europa y Donald Trump pues, acabaría con medio mundo. Entonces, esto es lo que nos lleva a razonar, a pensar, a plantear con seriedad profesional, con seriedad académica, que son los momentos de acción, no son los momentos de reflexión, sino de acción, acción directa. Y empezamos con esta demanda, que en próximos días la tendremos lista, la haremos conocer aquí a través de estos programas de Voces del Periodista cuando ya esté perfectamente definida y esperemos que tenga el impacto suficiente para empezar a decirle a esos personajes en Estados Unidos que desde acá, desde México, les respondemos, al menos como sociedad civil, de que no nos vamos a quedar cruzados de brazos, de que vamos a dar la batalla adentro de los mismos Estados Unidos, como decía el patriota cubano Martí, las batallas, las grandes batallas se dan adentro, no se dan afuera. O sea, al monstruo hay que conocerlo por dentro y no por fuera. Entonces aquí las batallas se van a tener que dar adentro de las comunidades mexicanas, adentro de nosotros mismos para tratar de entender por qué es y quiénes están moviendo. Si la señora Clinton, con todo el apoyo que trae ahorita y que puede ser la candidata oficial del Partido Demócrata, pero está siendo muy golpeada, está siendo muy denostada, está totalmente, políticamente va en declive. Entonces hay que pensar quiénes serían los sustitutos de la señora Clinton y para nosotros en lo especial sería el vicepresidente Biden, que es católico, por eso pensamos probablemente que el Papa va a Estados Unidos
este asunto racial puede pasar a nivel religioso y pues esto se complicaría enormemente. Entonces, por eso consideramos que plantear frente a ustedes, frente a las pantallas, que este caso de Donald Trump no es un caso fuera de lo común, no es un caso extraño, no es un caso de bufones en la televisión o en los medios, no, es un caso para combatir, es un caso para entender, es un caso para actuar, es un caso para que las comunidades mexicanas se unifiquen en su criterio y que digan que nosotros podemos en este momento, aunque nos suene un poco fantasioso, pero podemos tratar de defender a México con lo que podamos, nuestro intelecto, nuestras acciones académicas, nuestras acciones periodísticas, pero el señor tiene que ser detenido, tiene que ser completamente acabado y probablemente esta pequeña demanda de la sociedad civil acá en México, pues pudiera ser el detonante de algo mayor que esperemos prenda en Estados Unidos. Estamos tratando de aproximarnos con la gente de Elizabeth Warren, con la gente del senador Bernie Sanders, para decirle, nosotros desde México los apoyamos a la gente progresista, ojalá ustedes, Warren o Sanders, puedan representar lo mejor que tiene Estados Unidos, ojalá que, como dice la senadora Warren, nosotros necesitamos una revolución política interna en los Estados Unidos. Y nosotros los apoyamos porque si ustedes hacen esa revolución política allá, es probable que también lo hagan en México, es probable que México se contagie y también es muy probable que tengamos cambios como los exigimos en México, como ya hay candidatos independientes que han ganado y que es el momento también de replantearse el modelo económico en México que nos ha devastado totalmente, que nos tiene deprimidos económicamente, que nos tiene comprimidos prácticamente a niveles de familias, que nos están acabando con guerras de cuarta, quinta, sexta generación, como ustedes quieran llamarle, pero que estamos atacados por esos problemas financieros. Por ejemplo, el 60% de los recursos que está soltando Banco de México están yendo a la especulación. Propios mexicanos que están especulando contra el peso mexicano en Chicago. O sea, de repente resultó que el peso mexicano era una moneda muy sencilla de atacar y la están atacando. Al caer el peso mexicano está cayendo la economía en México, que está verdaderamente detenida con alfileres. Entonces, insisto, un tema, Donald Trump, para nosotros, para empezar a rediscutir y rediseñar el modelo económico. Este modelo que desde que les dije en el primer corte, el poder adquisitivo del peso mexicano triunfó a partir del modelo nacionalista, nuestra economía nacionalista, y triunfó 5 veces a 1, es decir, el poder adquisitivo del peso fue 850% del 52 al 82, y a partir de entonces es menos 150. Pues abandonemos ese modelo que no nos ha funcionado, pero dejemos lo positivo que ha dejado. O sea, hay que actuar en términos de modernidad, pero hay que desechar todo eso que son lastres para la economía, sobre todo el tema corrupción. Hay que empezar a plantear seriamente, tanto en las comunidades mexicanas como en las comunidades mexicanas de este lado, el problema de la corrupción. Nosotros no hemos podido avanzar enormemente porque esto es una corrupción, es cinismo y es falta de hacer políticas de transparencia y castigo, sobre todo, castigo. No es posible tener tanto cinismo. Vean ustedes, el señor presidente antes pues tenía que mandar, aunque sea mandar el informe presidencial, ahora no lo mandó el 1 de septiembre, se le olvidó, mandaron una notita que hicieron ahí el teatro de que era el informe presidencial. Hasta el día de hoy, a mediodía, se está entregando el verdadero informe presidencial. ¿Qué es eso cuando se rompen verdaderamente las reglas constitucionales, legales, de presentación, de dar la cara frente a la sociedad? Pues eso es lo que cuestionamos en México, pero también lo cuestionamos en Estados Unidos. Es decir, tenemos que dar batallas binacionales. Las batallas ya no son locales, ya no son meramente en la Ciudad de México. Es muy bonito dar la batalla en la Ciudad de México, con este clima, se sale uno tranquilamente, ve la ciudad bonita, que está funcionando, etcétera. Pero no, ese no es nuestro universo es muy grande.
estamos hablando de 120 millones de mexicanos acá y 40 millones de mexicanos allá. 160 millones es un gigantesco universo y a eso pretendemos tratar de entender, de comprender. Las relaciones con México y Estados Unidos son muy complejas, no son sencillas. Empiezan en la frontera, son relaciones fronterizas, luego se van a nivel bilateral, relaciones entre México y Estados Unidos, se van a nivel trilateral, o sea, México, Estados Unidos y Canadá, y terminan en el nivel multilateral, la ONU, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la FAO, la OCDE en París, etc. Ni siquiera en el cambio climático nos han tomado en cuenta. Entonces, no podemos ya dejar de ser un país de cuarto mundo, de inframundo, denostado por medio mundo, sin que los mexicanos, al menos académicamente, al menos este pequeño profesor universitario, les dice que es el momento pues, de levantar la cabeza. Y aquí la estamos levantando en este subprograma Voces del Periodista, aquí con el apoyo de Anunciación TV, con el apoyo de los compañeros, con el apoyo de Tere García. Gracias a todos ustedes y pues estaremos próximamente en estas pantallas, Juan Ramón Jiménez, y mandamos unos afectuosos saludos a Celeste, Celestita, Maurice, Maribel, todos los compañeros, Atenas, que se me olvidaba Atenas por ahí. En fin, a todos ustedes que nos vieron, nos escucharon. Y si nos quieren mandar algún comentario, pues aquí estamos en mexicus15@gmail.com. mexicus15@gmail.com. Gracias a ustedes. Hasta la vista.